Kick the beat. Seguimos en La Boca Ya Tiene Dientes, 8:40 es la hora en la Ciudad de Buenos Aires, 20 grados la temperatura. Empezamos el bloque de historia inaugurando en La Boca Ya Tiene Dientes la señorita Libertad Piccinini. Bueno, hoy es feriado igual que el día de mañana, sobre todo porque se conmemora el Día de la Memoria. Y en ese caso nos va a hablar un poco de qué es el Día de la Memoria. A mí me sorprende porque en las escuelas esto se está cada vez como dando más hincapié. Es decir, los chicos desde chiquitos ya empiezan a darles actividades sobre el Día de la Memoria, qué pasó el 24 de marzo. Y me parece algo muy positivo desde que se consideró feriado el día, y considerado el Día de la Memoria. Así que bueno, le doy paso a la señorita Libertad para que nos cuente un poco. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bueno, mañana justamente 24 de marzo se cumplen 39 años del último golpe militar de 1976, llamado el Proceso de Reorganización Nacional. Y justamente se corresponde a un desplazamiento en realidad de la presidenta de ese momento, que era Isabel Perón, que fue elegida por un voto democrático junto con su marido el 23 de septiembre de 1973. Pero bueno, muerto el 1 de julio Perón, asume ella como vicepresidente a presidente, ¿no? Justamente, bueno, este año, el 24 de marzo del 76, el jefe del Ejército de la Marina, Aeronáutica y el jefe del Ejército de la Marina y la Aeronáutica hacen un golpe de Estado donde, bueno, asumen el poder, y esta junta militar, que son Videla, Macera y Agosti, bueno, llevan a cabo este proceso de reorganización nacional. Este Día de la Memoria, de la verdad y la bastante justicia, negativo. Un proceso bastante negativo en realidad, pero no vamos a hablar de eso, que todo el mundo sabe que hubo torturas, desapariciones, bueno, y demás. Pero bueno, vamos a darle un marco más histórico. Este Día Nacional de la Memoria, de la Verdad y la Justicia, es sancionado por la Ley 25.633 el 2 de agosto del 2002, y es con el fin de conmemorar a las víctimas de este golpe de Estado, pero no era un día no laborable, sino que hasta ese momento se trabajaba. Después de 3 años, y tras, 3 años más tarde, con la presidencia de Néstor Kirchner, se convirtió en un día no laborable. Esto genera un fuerte debate dentro del Congreso, porque en realidad, ¿cómo va a ser un feriado, el Día de la Memoria? Es un acontecimiento muy importante. Pero bueno, este marco legal, digamos, o jurídico, lo que logró de alguna manera es justamente darle un marco a esta marcha anual en la Plaza de Mayo, que todos los años, o sea, justamente todos los años se repite. Obviamente que se hace en Plaza de Mayo porque fue el primer centro de poder político y económico del país. O sea, recordemos que es la Plaza de Mayo, está el Congreso, la Casa Rosada, y en su momento era la Aduanera de Taylor. Así que bueno, y esto también genera en este año, por ejemplo, un debate a nivel educativo, porque son muchos feriados que se están haciendo durante el año, esto acorta el tiempo escolar, entonces hay un problema también con la educación. Sí, pero como yo te decía en su principio, no sé, es decir, yo tuve la suerte de ver, digamos, las tareas que van desarrollando los chicos ya desde los 8, 7 años, o 8, 9 años, haciendo tareas sobre el Día de la Memoria, y me parecía re interesante, porque yo dentro de mi infancia eso jamás pasó, digamos. No, antes pasaba desapercibido porque era, bueno, el 24 de marzo la marcha y nada más, digamos. Ahora, como es feriado, es un día no laborable, todas las escuelas y todo esta nueva educación, digamos, estos nuevos movimientos, logran incorporar en la escuela otros temas que antes por ahí no eran incorporados. También hay muchas veces que este tema se trata con liviandad, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, hubo 33.000 desaparecidos y nada más, digamos, y se olvidan de un montón de cosas, pero en realidad hubo 33.000 desaparecidos que posiblemente en este momento podrían haber sido grandes dirigentes de partidos políticos o referentes. Y la realidad es que esta maquinaria, digamos, que se implantó durante este gobierno, no aparece así de la nada, bueno, 24 de marzo y aparecen las desapariciones, sino que en realidad hubo desapariciones antes forzadas y comenzaron, o sea, como episodios encubiertos, o sea, asesinatos encubiertos y cosas por el estilo.
Esta maquinaria igual no solo quiso desaparecer a las personas, ¿no?, que se apropiaron y que ya todos sabemos cómo sucedió, sino que también lograron llevarse a los niños, porque justamente tenían esta idea de que también eran subversivos y demás, y ahí sucede también esto de cómo el componente de complicidad cívica entra en esto. Cuántas parteras civiles acudieron a esos partos y se apropiaron esos niños. Carlotto, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron en la Facultad de Filosofía y Letras, decía, ¿no?, que en realidad estos chicos que se fueron apropiados están siendo criados bajo ideas e ideales y conceptos culturales muy distintos y lejanos a los que sus padres tenían, porque justamente fueron apropiados generalmente por personas que eran militares. Familias militares. Sí. Bueno, obviamente que también hay relatos, y se ven muchos en las películas, como Casa Tomada, donde no solo se quedaron con los niños, sino con las pertenencias, ¿no? O sea, o la casa, por ejemplo, esta película cuenta cómo fue una casa, se apropiaron y fue una casa de oficiales retirados. Y bueno, después lo que se lleva a las políticas educativas que se llevaron a cabo, que hay un libro que el Ministerio de Educación y estas personas del gobierno imprimieron, que se llama Subversión en el ámbito educativo, y cuenta cómo identificar, digamos, estos llamados subversivos desde el nivel inicial hasta el terciario universitario. O sea, esto de agruparse, de hablar en secreto, de hacer, bueno. Y también, bueno, todo lo demás que dejó la dictadura, ¿no? Los libros prohibidos, o sea, la persecución, digamos, a diferentes personas, el Mundial del 78, la Guerra de Malvinas, Villiquen, que crea estereotipos para identificar ciertas cuestiones, por ejemplo, sí, la del indio, la del gaucho, todos esos estereotipos los crea Villiquen en este momento. También debemos recordar que el mayor aumento de la deuda externa fue durante este periodo, este gobierno de facto. Claro, también hay que ver el tema económico, que es importante. Esto de las autopistas y los nuevos lugares habitacionales, estas relocalizaciones que surgió, que tuvo que hacer la gente, estos, bueno, los enfrentamientos encubiertos. Y bueno, y hoy, digamos, a 39 años del golpe, seguimos como teniendo estos efectos, digamos, que dejó la dictadura, metidos en el sentido común de nosotros. O sea, esto de que tu mamá te diga, llévate el documento, avísame dónde estás, llámame cuando llegues. Estas son algunas de las frases, digamos, que siguen perdurando en el sentido común de la gente. Sí, nada más. Bueno, ahí hago una observación que generalmente hay como un digamos, más allá de todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Que uno puede decir, no, bueno, lo dice por la inseguridad, que te llegás a la parada y te afanan los chorros y demás. Pero por otra parte, yo, desde mi punto de vista, puede ser que existe ese tipo de inseguridad, que lo hay, pero en la época de la dictadura era aún peor, porque la inseguridad te la provocaba el propio Estado. Es decir, sí, ¿cómo es cuando, por ejemplo, uno le tiene miedo a una patrulla bonaerense? Entonces, si uno pasa y le tiene capaz cierto miedo a que te pare un patrullero bonaerense por lo que te pueda pasar, imaginemos esto multiplicado, donde había Falcon por todos lados, o subías al colectivo y te hacían bajar y te pedían los documentos y te hacían poner contra la pared. Yo creo que ese tipo de inseguridad, que es por parte del Estado, llega a ser mucho más grave que lo que podemos tener en la situación de hoy, donde existe una inseguridad, pero que, digamos, no era parte de este tipo de terrorismo de Estado. Claro, pero bueno, todo esto también, eso perdura, digamos, tus viejos, los míos, te siguen diciendo, por más de la inseguridad que está en este momento establecida, digamos, vamos a hablar de todo el mundo dice, bueno, llévate documento de chiquito, ya creo que todo el mundo. Pero bueno, después, bueno, no olvidemos tampoco los desaparecidos en democracia, como Julio López. Y bueno, y mañana justamente es la marcha, donde Estela de Carlotto va a marchar por primera vez, creo. Espero que esté presente, todo el mundo está esperando a ver si aparece Guido. Y bueno, y esta lucha constante de madres y de abuelas que en realidad piden justicia y verdad a un reclamo que aún no se termina ni aún tiene respuesta. Y bueno, y tenemos que recordar también todo el trabajo que hace el Instituto de Antropología Forense y las madres con su banco de ADN. Y en el 2013, por ejemplo, fueron rescatados documentos secretos donde hay 1.500 actas donde aparecen temas como el de papel prensa o una lista de artistas que están marcados, como Norma Leandro, María Elena Walsh, entre otros. Y bueno, todo esto todavía lo seguimos como
está. Lo otro está positivo, palpable, está lo otro en el ambiente. positivo que veo yo del Día de la Memoria es que la Argentina es un país que sigue eso, es decir, esa lucha no se abandona, como en otros países, como por ejemplo, uno siempre termina diciendo, no, porque fijémonos cómo son los países afuera. Pero yo, por ejemplo, miro España, que tuvo 40 años de franquismo, donde murió un montón de gente, y es como que se hizo borrón y cuenta nueva, es decir, no se trata casi nada esos 40 años de franquismo, es decir, no se buscan ni nada, ni se persigue, digamos, a ciertas responsabilidades civiles, y es como que en España eso está como dormido, lo duermen, y yo creo que la sociedad argentina en ese punto avanzó muchísimo más. Toda Latinoamérica en realidad reclama estas cosas. O sea, no olvidemos tampoco los 43 alumnos, estudiantes y formadores que murieron en México. O sea, siempre en Latinoamérica fue de reclamo absoluto. Por los derechos humanos. Sí, por los derechos humanos. Pero bueno, en este caso es como que por un lado es beneficioso que en realidad se conmemore el Día de la Memoria, que los chicos aprendan desde chicos qué pasó, pero no tratarlo así livianamente, bueno, sino en profundidad, porque uno le pregunta, bueno, ¿qué saben del 24 de marzo por ahí los chicos? Y por ahí no saben nada, pero ahora le pregunta si tienen un familiar desaparecido, y ahí sí empiezan como a hablar. No, pero sí, dentro de todo, es decir, van adquiriendo, yo creo que es muy, dentro de todo lo veo como algo muy positivo, es decir, sí, da positivo. resultado. Bueno, muchas gracias, Libertad, por la columna de historia. Vamos con música, un tema especial también para el Día de la Memoria, Alicia en el País, Cerú Girán.